Buenos días. Nos encontramos el día de hoy aquí en la sección de entrevistas del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa y tengo el gusto de poder entrevistar al doctor José Luis Gázquez Mateos, todo un personaje en el desarrollo y vida del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa y de la propia Universidad Autónoma Metropolitana. José Luis, muy buenos días. Buenos días. Pues mira, quisiera yo empezar con esta entrevista leyendo una pequeña semblanza de todo lo que ha sido tu vida académica y científica para que te empiecen a conocer las personas que van a ver esta entrevista. ¿Te parece bien? Muy bien, sí, adelante. Correcto. Entonces, lo que podemos decir del doctor José Luis Gázquez Mateos es que nació en la Ciudad de México en 1948. Realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1967 a 1971 y de doctorado en Fisicoquímica Teórica, su PhD, en la Universidad Johns Hopkins desde 1971 a 1976. A su regreso a México, trabajó en la Facultad de Química de la UNAM de 1976 a 1982 y de 1982 a la fecha en el Departamento de Química de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En ambas instituciones ha realizado tareas tanto de investigación como de docencia a nivel tanto de licenciatura como de posgrado en los campos vinculados con la fisicoquímica teórica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. En la Universidad Autónoma Metropolitana ocupó los cargos de jefe de área de química cuántica de 1983 a 1985, jefe del Departamento de Química de 1985 a 1989, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de 1990 a 1994, rector de la Unidad Iztapalapa de 1994 a 1997 y rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana de 1997 al 2001. De enero de 2002 a mayo de 2005, trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se desempeñó primeramente como coordinador académico de posgrado y posteriormente como director ejecutivo de investigación y posgrado. Su trabajo de investigación en química teórica ha estado centrado en el desarrollo de la teoría de funcionales de la densidad y sus aplicaciones al estudio de reactividad química. Tiene 100 artículos de investigación en revistas de prestigio en su campo y 7 capítulos en libros. El conjunto de publicaciones han sido citadas alrededor de 5.500 veces en la literatura. Ha participado como conferencista invitado en 42 ocasiones y además cuenta con 91 trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales de su campo de investigación. Ha dirigido 16 tesis, 8 de ellas de doctorado, 4 de maestría y 4 de licenciatura. También ha escrito libros para la docencia y artículos sobre diversos temas de educación superior. Ha participado en múltiples foros relacionados con la educación superior y la investigación en México y ha formado parte de varias comisiones encargadas de evaluar programas y proyectos en diversos campos de ciencias básicas. Desde junio de 2005 se desempeña nuevamente como profesor del Departamento de Química de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. El 24 de noviembre de 2009 fue nombrado por el Colegio Académico como profesor distinguido de la UAM. En el año 2008
la Sociedad Química de México le otorgó el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río por su labor de investigación en el desarrollo de la teoría de los funcionales de la densidad. Bueno, esta es una breve semblanza del doctor José Luis Gásquez y ahora lo único que nos queda es darle la bienvenida nuevamente al doctor José Luis Gásquez. ¿Qué tal, José Luis? Bien, aquí. Ok, pues quisiéramos platicar un momento contigo y pues para poder iniciar con esta entrevista, ¿qué te parece si nos platicas cómo fue que tú llegaste a la Universidad Autónoma Metropolitana? Muy bien. Pues es una historia para mí muy interesante e importante, ¿no? Em, bueno, primeramente yo, como ya leíste, estudié mi licenciatura en la UNAM y cuando concluí mis estudios de licenciatura fui a la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos a hacer mis estudios de doctorado. Estando ahí realizando mis estudios, yo ya llevaba más de 2 años. Llegó al departamento de química para trabajar con otro profesor, Federico Delgado, que, bueno, era mexicano y éramos los dos únicos mexicanos, ¿verdad?, en el departamento de química. Entonces, rápidamente establecimos contacto y nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, esto es muy importante porque el doctor Federico Delgado, desde que se fue a hacer sus estudios de doctorado a Johns Hopkins, ya tenía una oferta de trabajo para que a su regreso entrara al departamento de química de la UAM Iztapalapa. Justo, digamos, todavía en ese momento apenas estaba en proceso de creación en la universidad, pero él ya tenía una oferta de que al terminar su doctorado se reincorporaría. Entonces, de hecho, desde esa época supe yo de la UAM porque a él le llegaban noticias de cómo iba evolucionando el proyecto y todo lo que se estaba haciendo para ponerlo en operación y platicábamos mucho al respecto. Bien, posteriormente yo terminé mi doctorado un par de años antes, justamente que él. Regresé a México y yo entré a trabajar al Departamento de Química Teórica en la Facultad de Química de la UNAM. Y ahí me desempeñé durante los primeros 6 años, como se mencionó en la semblanza. Durante esos 6 años, Federico concluyó su doctorado en Hopkins, regresó a México y estuvimos en contacto. Y fue un poco el destino, ¿verdad? Una casualidad, porque cuando estaban por cumplirse los 6 años de que yo estaba trabajando en la UNAM y que iba a tomar mi año sabático, originalmente yo tenía el plan de ir al extranjero a realizar esa estancia, pero esto fue en 1982, que fue un año particularmente difícil en la economía de nuestro país. Y entonces, bueno, todo eso hizo muy complicada la posibilidad de que yo pudiera salir. Y casualmente, cuando unos meses antes de que iniciara mi sabático, Federico pasó un día por la Facultad de Química, fue una conferencia, y saliendo de la conferencia fue a saludarme y, bueno, platicando, comenté esta situación del sabático y que entonces no tenía un plan definido, ¿no? Y entonces él inmediatamente me dijo, bueno, ¿por qué no te vienes a la UAM? Nosotros siempre habíamos tenido un poco el sueño, ¿verdad? Como nos hicimos muy buenos amigos, de que algún día podríamos colaborar, ¿no? En algún trabajo de investigación.
Y entonces, pues ante la oferta me pareció muy, Interesante. muy interesante, muy bien, y acepté. Y entonces en septiembre de 1982 llegué a la UAM con la idea de pues estar un año ahí y al año regresarme de nuevo a la UNAM, ¿no? Okay. Pero estando en la UAM, en ese momento el jefe del departamento de química era el doctor Ricardo Gómez, y pues él me invitó a que me quedara en la UAM, ¿sí? Para trabajar dentro del área de química cuántica, que ya estaba, ¿no? En el departamento de química, pero con la idea de que creciera toda esa área dentro del departamento. Y pues yo en ese tiempo que estuve, en esos meses que estuve en la UAM, la verdad es que me sentí muy a gusto, muy contento, me, me identifiqué mucho con el modelo académico, con toda la organización académica y desde luego con todos los compañeros que fui conociendo del departamento de química. Y entonces, pues decidí que sí era una buena opción para mí y para mi carrera, quedarme en la UAM, que me dio, pues de hecho, la oportunidad de formar yo mi propio grupo de investigación, porque en la UNAM, pues yo estaba insertado en un grupo de investigación del doctor Jaime Keller, que él ya había creado, ¿no? Claro. En la UAM tuve la oportunidad de formar pues mi propio grupo, y que luego, bueno, todos ellos fueron, muchos de ellos convirtiéndose en profesores de la UAM y que todavía están ahí. Algunos todavía con nosotros. Sí. Y entonces, pues esa es la historia de cómo llegué ¿Cómo yo llegas? a la UAM. Correcto. Oye, ¿y tendrás así alguna anécdota específica que nos quieras compartir sobre la UAM Iztapalapa? Eh, bueno, hay una que se relaciona con el cómputo, o sea, por la investigación que yo hago, pues todo, siempre he estado muy vinculado con la necesidad de utilizar las computadoras, ¿no? Y eh, cuando, o sea, cuando yo regresé en 1976 a México, pues todavía el cómputo no era lo que es actualmente, ¿no? Y teníamos computadoras muy grandotas que ocupaban cuartos enteros y que apenas tenían una capacidad muchísimo menor de lo que hoy tenemos en un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Mm. Y entonces en la Facultad de Química, eh, yo para poder hacer todo mi trabajo con la computadora Burroughs que había en aquel tiempo y que estaba ubicada en el Instituto de Matemáticas Aplicadas, eh, utilizábamos tarjetas, ¿sí? Teníamos una perforadora, entonces nosotros escribíamos los programas en tarjetas y tomábamos nuestras cajas, y afortunadamente, en nuestro caso, que estábamos en la Facultad de Química físicamente, quedaba justo enfrente del IMAS, ¿no? Que era donde se encontraba la computadora Burroughs. Entonces, agarrábamos nuestras cajas, las íbamos cargando y las llevábamos para que leyeran la corrida del programa, y al día siguiente regresábamos a recoger el listado con los resultados, ¿no? Wow. Entonces, cuando llegué a la UAM, la primera eh, cuestión que me causó un gran impacto, ¿no? Y positivo, fue que, bueno, nos permitían utilizar una computadora HP 3000, era en ese momento, que en realidad era una computadora que se usaba para toda la cuestión de la administración, ¿no? De la unidad, pero permitían que los que necesitábamos hacer trabajos de investigación con la computadora, que la utilizáramos. Y entonces yo la usaba, había una salita de terminales, ¿no? Dentro del centro de cómputo, y nosotros íbamos a esa salita a sentarnos a trabajar,
Pero entonces para mí ya eso era una maravilla, ¿no? Un gran avance. Ya no usar tarjetas y trabajar directamente desde la terminal y entonces poder enviar un trabajo y ver los resultados inmediatamente, etcétera. Pues todo eso para mí era maravilloso, ¿no? Era Desde luego. un lujo, ¿no? Auténticamente. Y luego todavía ese lujo se volvió mayor porque nos apoyaron, ¿no? Al área de química cuántica, justamente porque todos éramos unos usuarios fuertes, ¿no? De esa computadora. Y entonces nos instalaron una terminal en nuestra área, ¿sí? Ya no teníamos ni que ir al centro de cómputo, ¿no? Ya podíamos trabajar desde nuestra área y hacer todo desde ahí, ¿no? Entonces yo me sentía que estaba en un espacio con unas posibilidades y un apoyo impresionantes, ¿no? Claro, Y sí. bueno, pues eso fue algo muy, muy, muy positivo y Motivante sobre todo, ¿no? motivante. Claro. Así es. Perfecto. Oye, y en el otro aspecto, no solo la investigación, sino en la docencia, ¿qué es lo que tú más disfrutas de tu trabajo docente? Bueno, lo que me parece más que disfruto mucho y que es muy importante para mí es, en primer término, el contacto con los jóvenes, ¿sí? El mantenerme en contacto siempre con los jóvenes, de alguna manera, pues lo hace a uno sentirse también Motivante, joven. sí. Y sobre todo también entender mucho de cómo pues, uno va observando a lo largo de los años cómo los jóvenes de hace muchos años cambian, ¿no? Respecto a los jóvenes actuales, pero al estar justamente en una labor de docencia permanente, uno va conviviendo con esos cambios y uno va aprendiendo de esos cambios y entonces creo yo que uno logra, a pesar de ser mucho mayor que los estudiantes, una muy buena comunicación con ellos, ¿sí? Ese es el punto que me motiva más, ¿no? El contacto con los jóvenes, pero evidentemente también dentro de ese contacto, ya en el aula, ¿verdad? Eh, pues por un lado, los jóvenes hacen muchas veces preguntas muy interesantes que lo llevan a uno a ver eh, cuestiones de la disciplina de una manera diferente, motivado por la pregunta que está haciendo el estudiante. Entonces, en esa interacción también se da un aprendizaje a nivel personal en cuanto al dominio y el conocimiento y la comprensión que uno va moldeando de la disciplina, ¿no? Y no solo eso, sino que también a mí me pasa permanentemente hoy en día, ¿sí? Que cuando uno está preparando las clases, ¿no? Siempre encuentra también uno nuevas formas de presentar las cosas o aprende uno ángulos que a lo mejor antes no los había visto con tanta claridad. Entonces, todo el ejercicio docente en sí mismo es un ejercicio motivante por el contacto con los jóvenes, pero también a la vez de aprendizaje para nosotros como profesores, ¿no? Y bueno, dentro de la docencia, otra parte que a mí me ha dado grandes satisfacciones ha sido la dirección de tesis, ¿no? En particular, bueno, desde luego licenciatura, maestría y doctorado. Yo he tenido alumnos a los que les dirigí la tesis de licenciatura, de maestría y de Y de doctorado, ¿no? doctorado. Entonces, realmente a mí lo que más me sorprende eh, de esa interacción es ver cómo un estudiante cuando inicia en su proceso formativo, pues está incipiente en el tema, pero pues la capacidad que muestra para ir aprendiendo y para ir conociendo mejor el campo, de manera que al cabo, a la vuelta de 3, 4 años,
se encuentra uno con una persona que es tan experta como uno mismo, casi en el tema, y que realmente ha aprendido muchísimo y que empieza a aportar a partir de su propia creatividad muchas ideas para el trabajo que se está desarrollando. Y ese proceso formativo también siempre me ha gustado mucho observarlo, ¿no? En los estudiantes, y es una actividad que también me gusta mucho, ¿sí? Sí. Y bueno, por último, un tema que creo que también es importante, algo que a mí me sorprende mucho de los estudiantes, es cuando yo les dejo tareas, ¿no? Que tienen que resolver problemas. Y bueno, muchas veces, digamos, casi la gran mayoría de las veces, los estudiantes resuelven los problemas por el camino normal que uno esperaría. Pero me he encontrado también con un buen número de estudiantes que de repente ellos proponen un camino distinto que es perfectamente válido y correcto y que llegan al resultado de manera correcta, Claro. pero de una manera totalmente distinta a como yo lo hubiera planteado el problema, ¿no? Entonces, eso también me llama la atención, ¿no? Esa creatividad que muestran los estudiantes. Entonces, bueno, en resumen, es el contacto con ellos que me motiva mucho para mantener mi actividad docente. Claro, sí, siempre el irse renovando junto con ellos, ¿no? Realmente. Sí. Oye, y aunque en tu semblanza ya leímos cuál es tu principal línea de investigación, ¿nos podrías reiterar cuál es y sobre todo cómo llegaste a ella? Sí, claro, eso es algo, me parece, bueno, para mí muy interesante, ¿no? Claro. Porque, o sea, mi línea de investigación, como ya se leyó en la semblanza, es, digamos, la teoría de funcionales de la densidad, ¿no? Que es una forma de poder abordar el problema de estructura electrónica, o sea, es una manera de abordar el problema de la ecuación de Schrödinger, pero de forma distinta a la más convencional, ¿no? La forma convencional está basada en la función de onda y en determinar la función de onda, y en la teoría de funcionales de la densidad, como su mismo nombre lo indica, la variable principal se vuelve la densidad electrónica y entonces cómo a partir de esto se puede encontrar soluciones de la ecuación de Schrödinger, pero por un camino distinto y que aporta muchos beneficios, ¿sí? Ahora, la teoría formalmente existía desde 1927 sin ese nombre, cuando después de que apareció la ecuación de Schrödinger en sus trabajos que publicó en 1926, en 1927 Thomas y Fermi, por separado, propusieron un método aproximado para poder calcular la estructura electrónica. En aquel momento estaba dirigido más que nada a átomos polielectrónicos, pero lo que ellos hicieron es lo que sería una de las, o tal vez la primera aproximación a uno de los funcionales de la densidad, aunque en ese tiempo y durante muchísimos años este término no se había acuñado, ¿no? En 1964 es cuando, digamos, nace formalmente la teoría, porque hay un trabajo que publican Hohenberg y Kohn, muy importante, donde demuestran a través de dos teoremas los fundamentos de esta teoría. Ellos tampoco le llaman teoría de funcionales de la densidad, simplemente muestran a través de estos dos trabajos que es un camino alternativo. Y posteriormente, en 1965, Kohn, o sea, el mismo de Hohenberg y Kohn, pero ahora con Sham, hacen una reformulación que es la que realmente se volvió muy importante con el paso de los años. Ahora, entonces, todo esto ocurrió en 64, en 1964 y 65,
Y el nombre se empezó a acuñar ya hasta la década de los 70. En los 70 es cuando ya aparece en la literatura el término, ¿no? Teoría de funcionales de la densidad, y se empieza a hablar de la teoría de funcionales de la densidad. Pero debo de decir que durante varias décadas, los 70, los 80, fundamentalmente parte de los 90, digamos, habíamos pocos que nos dedicábamos a la teoría de funcionales de la densidad, ¿sí? Me imagino. Porque la mayor parte de los químicos teóricos y que se dedican a estudios de estructura electrónica seguían las metodologías basadas en la función de onda. Yo caí en este tema pues por la siguiente situación. Cuando yo estuve en Hopkins para hacer mi doctorado, ahí tuve la fortuna de conocer al profesor Robert Parr, que es bueno, él falleció hace poco, a la edad de 96 años, hace 4 años falleció, pero bueno, ha sido uno de los más grandes químicos teóricos, ¿no?, que ha habido en el mundo. Es una persona que aportó muchísimo, tanto a la parte que tiene que ver con función de onda, como luego a la parte que tiene que ver con la teoría de funcionales de la densidad. Y cuando yo estaba apenas entrando a su grupo para hacer la tesis de doctorado bajo su dirección, que teníamos una reunión semanal con él, en una de esas reuniones él nos platicó que acababa de leer un artículo muy interesante donde se hablaba de esta teoría de funcionales de la densidad, pero todavía sin haber acuñado propiamente el nombre, ¿no? Pero ya se empezaba a mencionar de esa manera, ya se empezaba a mencionar como teoría de funcionales de densidad, y que le había interesado mucho. Entonces, que iba a ponerse a estudiar teoría de funcionales de la densidad muy en serio para ver si por ahí se dedicaba en su propia investigación. Claro. Y entonces, para llevar a cabo ese labor por parte de él de aprendizaje de la teoría, se ofreció un curso de química cuántica avanzada, se llamó, ¿no? Donde él iba a darnos la teoría de funcionales de la densidad. Y yo era estudiante en ese momento, entonces yo me inscribí al curso por crédito, y a ese curso asistieron todos los postdoctorantes, que él tenía un grupo muy grande de investigación, entonces todos los postdoctorantes que estaban con él asistieron al grupo. Digo, algo curioso es que yo era el único alumno que estaba inscrito oficialmente en el curso, ¿no? Todos los demás eran realmente oyentes. Oyentes, wow. Pero bueno, lo relevante es que pues yo quedé extasiado con el curso, ¿no? Lo que él fue aprendiendo y cómo nos lo fue transmitiendo fue muy importante para mí. Y entonces yo decidí que pues quería trabajar con él en esa línea, ¿no? Claro. Y él pues me alentó mucho a que sí lo hiciéramos. Y entonces así fue como empecé. Y mi doctorado entonces fue mi investigación principal en esa línea. Pero luego, curiosamente, cuando llegué a México, me incorporé a la UNAM en 1976 al Departamento de Química Teórica del cual estaba a cargo el doctor Jaime Keller. Resulta que él también estaba incursionando en ese tema, pero por otro camino, ¿no? Había, en la teoría de funcionales de la densidad, digamos, hubo dos carreteras que en un punto se juntaron, ¿no? Okay. Una era la que venía por el lado de Hohenberg y Kohn, ¿no? Y o sea, de Walter Kohn, digamos, como el que impulsaba esa línea, y con Kohn-Sham, y otra era de John Slater, que John Slater también es una persona muy conocida y muy reconocida en el mundo de la él era un físico del estado sólido, ¿no?
Pero entonces Jaime Keller llegaba a ese tema por la vía del grupo y el trabajo que hacía John Slater. Pero entonces, cuando yo llegué y empecé a trabajar con él, pues juntamos se puede decir que los dos juntamos las dos escuelas y empezamos a trabajar juntos pues de hecho, creo que puedo decir que el primer trabajo publicado por mexicanos, hecho en México, de teoría de funcionales de la densidad, fue el trabajo que hicimos Jaime Keller y yo, ¿no? Wow. Entonces, pero en esa época la teoría de funcionales de la densidad incluso era muy cuestionada por la gente que se dedicaba a función de onda. Y este cuestionamiento, en fin, hay muchos detalles, pero este cuestionamiento se mantuvo durante toda la década de los 70s, los 80s y todavía principios de los 90s. Y sin embargo, justamente a principios de los 90s se logra establecer que la teoría de funcionales de densidad sí puede dar muy buenos resultados de estructura electrónica y con un esfuerzo computacional muchísimo menor que el de los métodos basados en la función de onda. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hizo el boom, ¿no? de la teoría de funcionales de la densidad. Ya durante la década de los 90 se empezó todo el mundo a utilizar, ¿no? Para los cálculos de estructura electrónica, esta teoría, porque con esta teoría se pueden abordar con las computadoras que se tienen actualmente sistemas muy, muy grandes, ¿no? Con varios cientos de átomos, ¿no? Cosa que todavía por función de onda es complicado. Por función de onda se pueden abordar moléculas ya de un tamaño mediano actualmente con las computadoras que se cuentan, pero ni soñando del tamaño que las que se pueden abordar con la teoría de funcionales de la densidad, ¿no? Entonces, pues la teoría se fue convirtiendo en la herramienta que más utilizaba la gente. En 1998 le otorgaron a Walter Kohn, junto con John Pople, el premio Nobel de Química, justamente a Kohn por la teoría de funcionales de la densidad y a John Pople porque, digamos, él fue el impulsor de lo que conocemos hoy como estos paquetes computacionales, ¿no? De estructura electrónica. De hecho, John Pople es el padre de Gaussian, ¿sí? Que es muy famoso ese programa, ¿no? Y justamente cuando se hizo el matrimonio de poner en Gaussian los métodos de la teoría de funcionales de densidad es que vino el boom, ¿sí? Y entonces les dieron el premio Nobel a los dos y bueno, todos los que trabajamos en teoría de funcionales de densidad, pues nos sentimos muy, muy contentos y muy orgullosos de que había habido este reconocimiento y bueno, pues ya en estas 2 décadas de este siglo, claramente, pues es una herramienta que es utilizada. Uno encuentra cientos y cientos de artículos donde reportan resultados que se hicieron con teoría de funcionales de la densidad. Entonces, bueno, sí fue una herramienta que se volvió con el tiempo y una línea de investigación que se volvió con el tiempo muy, muy importante. Muy importante, claro que sí. Oye, ya oyéndote hablar con ese entusiasmo, con todo ese detalle que nos das de cómo ha ido evolucionando y lo que se puede conseguir, si los chicos, los estudiantes se interesan por trabajar en tu área, ¿qué habilidades deben de tener para poder hacer las cosas adecuadamente? Bueno, digamos, en el caso del trabajo en fisicoquímica teórica, actualmente, justamente porque con todo el desarrollo que ha habido de paquetes computacionales y demás, yo creo que podemos identificar 2 posibles perfiles, ¿no? De un estudiante que se forma en este campo. Un perfil es de aquella persona que se dedica más bien a hacer cálculos y que requiere un conocimiento
importante para saber bien qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, ¿sí? Claro, sí. Pero que realmente se dedica más a la parte de hacer cálculos, es decir, se dedica más al estudio de sistemas químicos específicos y aborda el estudio de esos sistemas desde un punto de vista teórico, a través de cálculos de estructura electrónica. Entonces, bueno, en el caso pues, de este estudiante, creo que el perfil más importante, diría yo, es que sepa mucha química, ¿sí? Y bueno, obviamente que también domine un poco la parte de la teoría, ¿no? Desde luego, pero sobre todo que sepa mucha química, ¿no? Y ese perfil es un perfil de estudiante que yo he tenido, estudiantes con esas características y que tenemos, ¿no? En el área nuestra y en el área de cuántica, ¿no? Claro. Uh-huh. y, pero hay otro perfil que es el que vaya más cercano a mi trabajo, que es el de desarrollar teoría, ¿sí? El de desarrollar realmente la teoría para ir generando herramientas que permitan comprender mejor los fenómenos químicos, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que yo más hago personalmente, y también he tenido estudiantes muy brillantes dedicados a esa parte, y entonces ahí sí se requiere un perfil de alguien que tiene una formación muy, muy sólida en matemáticas y en física, ¿sí? Se requiere tener una formación sólida en esos dos campos, y a la vez también una habilidad y una formación para el desarrollo de programas de cómputo, porque como en los paquetes computacionales viene pues toda la teoría que ya es conocida, lo que ya está publicado, lo que ya está programado, ¿sí? Pero nosotros cuando desarrollamos a través de nuestras ecuaciones, por ejemplo, un nuevo indicador de reactividad química, ese nuevo indicador no está en ningún paquete computacional, hay que programarlo, ¿no? Claro. Para poderlo calcular. Y entonces, evidentemente, se necesita jóvenes que sepan también mucho de computación, ¿no? Entonces, es en esa gama de habilidades, ¿no? Que de manera natural los que se acercan conmigo las tienen, ¿eh? Porque Claro. a los que ya de por sí les gusta esto es porque ya tienen esas habilidades. Sí, ya se interesaron mucho tiempo atrás en ese tipo de campos, ¿no? Pues sí, así obviamente. Oye, y así como curiosidad, si no hubieras dedicado todo tu interés al área de la química, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿A qué otra ciencia o qué otra profesión hubieras elegido? Bueno, pues, o sea, cuando yo entré a estudiar ingeniería química, ¿no? En la Facultad de Química, y el primer año de la carrera de ingeniero químico, en realidad, todo lo que uno lleva es físico-química, ¿sí? No lleva uno nada de... Entonces llevé físico-química, llevé matemáticas, yo estaba encantado porque eso es lo que me gustaba. Y cuando empecé a llevar ya los cursos de ingeniería química propiamente, me di cuenta que esos no me motivaban, ¿no? O sea, no era lo mismo. La ingeniería química no era realmente lo que me gustaba. Sin embargo, en la Facultad de Química, en ese momento, o sea, estamos hablando de 1967, cuando yo inicié mis estudios, la carrera que más físico-química tenía era la de ingeniería química. O sea, la carrera de químico veían mucha menos físico-química y mucha más química orgánica, ¿no? Sobre todo, que físico-química, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me conviene quedarme en ingeniería química, ¿no? Porque aquí voy a tener oportunidad de llevar más físico-química. Pero a la vez, cuando estaba en el tercer año, hice lo que, de hecho, hicieron muchos
bueno, si no muchos, sí, varios estudiantes contemporáneos míos, que fue como la Facultad de Química quedaba al ladito de la Facultad de Ciencias, pues fue yo empecé los estudios de la licenciatura en matemáticas, ¿sí? Porque me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Claro. Y entonces empecé a cursar como una segunda licenciatura matemáticas, y lo que pasa es que y cursé, digamos, como casi completos los 2 primeros años, ¿no? En lo que yo terminaba mi licenciatura en Ingeniería Química. Y al terminar la licenciatura en Ingeniería Química, opté mejor por ya irme al doctorado y suspender la parte de matemáticas, ¿no? Pero bueno, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, yo hubiera estudiado matemáticas, en lugar de no haber estudiado ingeniería química. Claro, me hablas. Pues sí, correcto, José Luis. Pues esto es nada más una pequeñísima embarradita, digamos, de lo que podemos saber de ti, pero bueno, pues el tiempo ya no nos permite mucho más. Entonces, pues quiero agradecerte todo lo que nos has dedicado, toda la plática que ha sido muy, muy enriquecedora, y ojalá podamos continuar con esta plática más adelante. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. De veras, te lo repito, es un honor haber podido entrevistarte y seguiremos en contacto entonces. No, muchísimas gracias. O sea, siempre es un gusto poder expresar las vivencias que uno ya ha tenido, ¿no? ¿Cómo no? Compartirlas. ¿Cómo no? Pues muchas gracias y estaremos viéndonos en poco tiempo, ¿sí? Correcto. Muy bien. Correcto. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.